Estamos ya de vuelta acá a las 8:45. El gobierno de Guatemala ha decretado estado de prevención en 5 departamentos del país. Esto ante un escenario de posibles ingresos de caravanas de migrantes procedente de Honduras. Para ello vamos a hablar con Guillermo Díaz, director general de Migración, para ahondar en ese tema. Muy buenas noches, señor director. Bienvenido. Muy buenas noches. Gusto de saludarlos, de escucharlos. Adelante, estoy a la orden. Bien, señor director Díaz, a la información preliminar, y agradeceríamos si usted nos confirma o nos la amplía, es de que alrededor de 400 personas se reunieron en San Pedro Sula, trataron de llegar a la frontera de Corinto, autoridades hondureñas dispersaron esa caravana, 42 fueron retornados a San Pedro Sula, pero otros estarían llegando, tratando de ingresar al país por otras vías. Cuéntenos qué información nos puede usted confirmar o ampliar. Bueno, en primer lugar, buenas noches y gracias por la oportunidad de informar este tema, que es un tema que de alguna manera preocupa por cuanto que no olvidemos que estamos en una situación bien difícil en términos de la pandemia, y es por eso que es interesante hacer este análisis. Vea, en relación a su pregunta, pues es verdad, nosotros tuvimos información, comunicación muy directa con los homólogos de Honduras la semana pasada, y el día de ayer cabalmente estuvimos monitoreando la organización en San Pedro Sula, en la terminal de San Pedro Sula, y efectivamente hoy en la mañana nos alertaron que ya la caravana ya venía en camino, pero al mismo tiempo las fuerzas de seguridad de Honduras empezaron a desarrollar su plan estratégico de contención de quienes se venían desplazando a lo largo de la ruta buscando Corinto, y obviamente buscando Corinto para dirigirse para Petén buscando el Ceibo. Entonces, a raíz de todo esto, nosotros por nuestro lado en Guatemala estábamos preparados ya con una estrategia también de contención con las fuerzas de seguridad, que en este caso es Policía Nacional y Ejército, toda vez de que también teníamos, se puede decir así, un plus, un respaldo del estado de excepción que usted señalaba. Ahora, director, ¿y cómo ha estado la situación en las últimas semanas? Porque el fin de semana pasado, pues medios mexicanos reportaban la cantidad de personas que se habían capturado en la frontera entre Estados Unidos y México, en su totalidad centroamericanos, guatemaltecos, hondureños y en menor escala salvadoreños. ¿Cómo ha estado la situación en los últimos días? Vea, ese es otro tema, otro tema que se aparta un poquito de la pregunta inicial que me hizo el licenciado Mariano Rayo. Solo quisiera concluir de que todo este movimiento, quisiera concluir la respuesta. Me refiero a que nos movimos más que todo por redes sociales. Lo que existió realmente fueron las redes sociales, y particularmente las cuentas estas de WhatsApp que los hondureños y salvadoreños activaron. Y a raíz de estas cuentas de WhatsApp nos percatamos de todo lo que ya conocimos, pero en la práctica, y para concluir la respuesta, pues vea, nada más ingresaron a territorio nacional 108 personas retornadas a Honduras de manera voluntaria. 108 personas, de estas 108 personas, 91 personas, hombres, 17 menores, y
cabalmente, y es por eso que quería extenderme en la respuesta, porque hoy noche nos, nos alertaron que tenemos ya en el albergue de la zona 5 22 hondureños, entre hondureños y salvadoreños. Dentro de estos 22 que nos llegó hace como una media hora, una hora al albergue, tenemos 8 menores de edad. Y entonces, en consecuencia, estamos hablando de 108 más 22 que aparecieron el día de esta noche en el albergue de la zona 5, pues ya prácticamente con estas cifras se está cerrando un capítulo más de esta movilidad humana que se originó en Honduras. Eso le puedo decir en relación a la pregunta inicial. Ahora, en relación a su pregunta, efectivamente estuvimos el día sábado en Tecunumán, tuvimos un encuentro con las autoridades mexicanas, y es verdad lo que usted dice, los centros de detención en México están bastante saturados, y la preocupación de ellos es cómo poder evacuar estos centros de detención. Y habrá una reunión de trabajo próximamente la otra semana para discutir cómo podemos acelerar la venida de más buses por territorio mexicano para que lleguen al centro de retornados de Tecumán. Es verdad lo que usted dice, hay muchos conciudadanos guatemaltecos, pero también hay hondureños y salvadoreños. La preocupación de México es válida por cuanto que también la pandemia está muy fuerte, y estos son dos problemas que se encuentran, y por supuesto nosotros estamos en la disposición de atender la demanda de México siempre y cuando tengamos los avisos previos. Eso es lo que le puedo decir. Director Díaz, yo quisiera insistir en el tema de los acontecimientos de las últimas horas. Ya usted nos puso en claridad qué pasó hoy, qué es lo que está pasando en el albergue de la zona 5, pero se habla y se insiste de que se están conformando otras caravanas que van a tratar de ingresar al país y moverse hacia México y de ahí hacia Estados Unidos. ¿Qué nos puede usted comentar en esa articulación y coordinación que tiene con las autoridades hondureñas? ¿Es cierto, es correcto que se están formando nuevas columnas? Vea, se dice que para después de Semana Santa habrá otra movilidad, pero nuestros homólogos de Honduras y específicamente el Instituto Hondureño de Migración no tiene ninguna información oficial surgida de un trabajo de inteligencia. Por ahora, hoy en la mañana chequeamos este tema precisamente, y no existe nada más que, como le dije anteriormente, más por redes sociales. Su servidor, ahora yo me encuentro en Mentón, Huehuetenango, precisamente para hacer un monitoreo de los puestos fronterizos que tenemos en Gracias a Dios y La Mesía, la Democracia, porque se supone que hay ciudadanos hondureños que están atravesando la frontera. Como le digo, esto es por redes sociales, y precisamente estamos acá para chequear eso, si eso realmente es verdad. Regreso a su pregunta, no existe una información objetiva, oficial del Instituto Hondureño de Migración. Ahora bien, director Díaz, ¿qué elementos o qué factor está provocando esta situación? Hay analistas, hay quienes dicen que pareciera que desde la Casa Blanca, cuando llega el señor Biden, se da un mensaje equivocado de que la frontera sur de Estados Unidos se abrió y que puede entrar todos los que estaban ahí varados desde hace 3 años. Hay quienes dicen que la gente lo malinterpretó y eso está provocando la crisis que hoy en día hay en la frontera sur. ¿Usted qué opina? Bueno, eso podría ser, pero a mí me gustaría regresar a enero.
Recuérdense que en enero la caravana estuvo de un promedio de 5,000 a 5,500 hondureños. Esta caravana fue muy fuerte y todos los análisis apuntan a la situación de pandemia de Honduras y por supuesto los desastres naturales. Esto quedó muy claro para nosotros como un origen, como una causa de esta movilidad. La situación de la nueva administración de Estados Unidos, no cabe duda, estoy elucubrando porque no me consta realmente si esto es así, pero sabemos por información de México que los flujos migratorios de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos es muy fuerte. Y un indicador de eso es la capacidad que tienen los centros de detención de México que están siendo rebasados. Eso le puedo decir. Director Guillermo Díaz, viendo ya estos próximos días, la Semana Santa, se relajan algunas cosas, el instituto que usted dirige, ¿en dónde va a estar centradas su preocupación, su atención? ¿Estará del lado de la frontera con Honduras, Corinto y el resto de la frontera, o su preocupación está en otros lados para estos próximos días? Mire, licenciado Mariano, esto es una pregunta bien complicada, pero muy clara para nosotros la respuesta. Vea, cuando la movilidad en la mañana, muy de madrugada, se origina en Honduras, y dependiendo la ruta que agarren, ya podemos nosotros a partir de ahí, esto le digo por experiencia, ya podemos determinar si es por Corinto, o es por Aguacaliente, o es por Florido. En este caso, como para contestar a su pregunta, pues ya prácticamente nos percatamos muy de temprano hoy que la ruta tomada era Corinto, y automáticamente al tomar Corinto como punto para ingresar a territorio nacional, automáticamente podíamos determinar que la ruta era el Ceibo-Petén. En este caso nosotros tenemos, a raíz de las lecciones aprendidas de las caravanas anteriores, ya tenemos operativos establecidos que se activan en ese mismo momento. De tal manera que si hubiera sido por Florido o si hubiera sido por Aguacaliente, de la misma forma nosotros estamos ya con un plan de contingencia y tenemos un plan de apoyo y protección al migrante para las buenas prácticas de derechos humanos. En todo caso, y que en respuesta a su pregunta, pues tenemos que estar vigilantes de los movimientos que se den, pero afortunadamente nosotros la semana pasada en el Ministerio de Relaciones Exteriores nos hemos reunido para discutir el plan estratégico para atender este tipo de movilidad social, y ya estamos en condiciones para responder de manera inmediata dependiendo de cualquier ruta que pretendan tomar. Yo quisiera, Mariano, aprovechar un tema muy interesante. Vea, el día de hoy en Corinto ingresaron de manera regular 100 ciudadanos hondureños. Ellos son bienvenidos con los brazos abiertos, los recibimos, porque en primer lugar cumplieron el protocolo de salud y segundo lugar ingresaron por la forma correcta haciendo sus chequeos respectivos en migración. En consecuencia, ellos son libres de moverse por el territorio nacional. Muchos de ellos venían a pasear, desconozco si algunos de ellos venían con intenciones de atravesarse el territorio nacional. En todo caso, lo hicieron de manera regular. Eso quería agregarle tal vez como un plus a la conversación esta. Director, el pasado 19 de marzo
el gobierno de México mandó 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala. ¿Esa situación cómo está? Pues miren, como le dije, estuvimos precisamente nosotros también el día sábado, este sábado que pasó, estuvimos en Tecunumán y hubo una demostración de fuerzas, más que todo de coordinación y apoyo, y yo diría tal vez un momento histórico en que ambas fuerzas de seguridad se encontraron en el puente este que une a México y a Guatemala, y fue una situación en donde nos encontramos todos los funcionarios de migración y ejército y policía nacional y guardia civil, y pues hubo un intercambio de opinión, más que todo de trabajos operativos y técnicos, y nunca había sucedido esto. Ahora nosotros estamos con un plan estratégico sobre todo, y este es un tema bien interesante. Toda la discusión que se hizo el sábado en Tecunumán y en Tapachula fue para privilegiar las buenas prácticas de derechos humanos. Esto fue una cosa muy significativa que México tiene también muy claramente definido. Bueno, pues gracias, director. Hemos llegado ya al final de la emisión. Gracias por su tiempo y por responder nuestras interrogantes acá en A las 8:45. A ustedes las gracias. Tengan buena noche. Buenas noches, director. Bueno, Mariano, el tema de la migración se verá, pues, digamos, agudizado con todo ese tema de la no pospandemia, estamos todavía, pero con toda la situación de desempleo, golpe a las economías, pues desde enero lo empezamos a ver, ¿no? Sin lugar a dudas, pero recordar de que ayer tratamos el tema acá también y el panorama era diferente, no como nos lo presentó hoy el director, se hablaba que iban a ser muchas más personas las que iban a tratar de ingresar, los números son relativamente pequeños, habrá que estar atento en los próximos días de que no se forme una caravana mucho más grande y veremos la respuesta de las autoridades. Así que es un tema que seguirá. Por supuesto. Bueno, nosotros volvemos la otra semana. Ustedes vuelven el domingo, ¿no? El domingo, aquí estamos. El domingo. Resucitarán el programa. Bueno, gracias. Tengan un feliz descanso, mucha precaución en esta Semana Mayor. Feliz noche.